programa que han dicho todo se ha perdido. ¿Cuánta gente que están mirando desde hoy que ha dicho mi casa no tiene solución? Wow. Dios mío, Sato ahí Takuma Kai. ¿Cuánta gente que están mirando ahí por medio de este programa que han dicho mi matrimonio no hay solución? Se fueron toda la iglesia, no hay solución. El pastor solo y yo en la silla. Wow. Todo se perdió. La humanidad dice, ya el COVID acabó con este mundo. No hay una esperanza. Wow. Y yo como profeta de Dios le profetizo Isaías capítulo 60 en esta hora. Te lo profetizo a ti que estás mirando. Levántate y resplandece. Porque ha nacido tu luz. Y dice, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Amén, aleluya. Dios mío. Ahora, dice que oscuridad cubrirá las naciones. Y tiniebla la tierra. Todo, hermano, sobre la faz de la tierra. Muchas bendiciones, mi gente. En el día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos del Señor por la oportunidad que Dios nos brinda de estar una vez más aquí en este espacio, tiempo de conocimiento. Dios le bendiga, mi hermano mío. ¿Cómo está? Todo bien. Bienvenido a esta casa. Gracias por la invitación. Carlos, que te bendiga. Sí, estimado, muchas bendiciones. Como ya Carlos le dio la bienvenida a este programa, hoy tenemos al profeta José Miguel Rodríguez, tremendo. Cuando digo profeta, no digo profeta de mentira, porque ahora, tú me entiendes, eso es, ¿cómo te digo? Es un cliché. Ajá, profeta, dímelo, profeta. Estoy hablando de un profeta de verdad, mi gente. Hablando de un profeta de verdad que nos trae un tema muy interesante. Me parece que el tema es ¿qué harías en medio de la tempestad? Amén. Entonces, yo creo sin nada más que decir, bueno, sí, suscríbase, no se despegue de la pantalla, porque Dios va a edificar su vida, a bendecirla de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Líder, te vamos a entregar estos micrófonos para que esa palabra que Dios ha depositado en tu corazón pueda fluir de una manera muy especial. Así que Dios te bendiga. Amén. Y todo esto te pertenece. Amén. Quiero bendecir a cada uno de los oyentes que miran este espacio por medio de YouTube. Queremos bendecirlo en grande. Y queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Digo, amén. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Gloria a Dios. Amén. Y como dijo nuestro hermano Giancarlo, quiero darle una palabra profética en esta hermosa mañana. ¿Qué harías en medio de la tempestad? ¿O qué haríamos en medio de la tempestad? Amén. Aquí, donde nosotros acabamos de leer, sabemos que Jesús dice que estaba despidiendo a la multitud. Ahora, ¿qué aconteció en medio de esto? Que dice que estaba Jesús despidiendo a la multitud. Nosotros sabemos que Jesús alimentó específicamente 5,000 hombres, que dice la Biblia, cuando hizo descender, vamos a decir, maná del cielo, que duplicó los panes y los peces. Ahora hay un secreto aquí, Giancarlo, y es que Jesús dice, después de despedir la multitud, él le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Ahora, hay un peso en esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a sus discípulos que crucen al otro lado, sus discípulos no le preguntaron a Jesús qué Jesús iba a hacer, sino que inmediatamente ellos obedecieron y se montaron en la barca y cruzaron al otro lado. Ahora bien, yo analizaba esta palabra y que nosotros hoy en día tenemos que analizarla. ¿Cuál es la palabra? La obediencia. ¿Por qué? Porque los discípulos no le preguntaron a Jesús qué Jesús iba a hacer ahí, qué Jesús se iba a quedar haciendo con la multitud luego de este milagro que aconteció ahí. Amén. Los discípulos se montaron en la barca y comenzaron a remar para cruzar al otro lado. Ahora, la palabra dice
que cuando los discípulos van remando, entonces se levantó una gran tempestad en el mar. Y yo me preguntaba, ¿qué provocó que se levantara esta gran tempestad para que los discípulos de Jesús no cruzaran al otro lado? Y el tema viene aquí, que dice, ¿qué haríamos nosotros en medio de la tempestad? Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, ¿qué nosotros hacemos? ¿Retrocedemos, volvemos a la orilla o seguimos obedeciendo a la palabra que salió de la boca de Dios? Claro que sí, Giancarlo, porque Jesús le dijo, crucen al otro lado. Claro. Y si Jesús les dijo que crucen al otro lado, entonces hay una garantía de que ellos van a llegar al lugar profético. Claro, eso hace. Y me llama mucho la atención, porque ¿qué hicieron los discípulos en medio de esa tempestad? Ellos no dijeron, vamos a donde está el maestro. Vamos a decirle al maestro que hay una gran tempestad y nosotros no podemos cruzar. Ellos no retrocedieron, ellos siguieron avanzando en medio de la tempestad. Seguramente cuando ellos estaban remando, si tú no puedes seguir remando, entonces yo cojo el remo yo. Claro. Si yo no puedo y me siento cansado en medio de la tempestad, yo le digo, Giancarlo, ven, rema tú, pero nosotros no vamos a retroceder. ¿Cuánta gente en este tiempo, en medio de la tempestad que hoy en día se está viviendo, este sistema que se ha metido, hermano, que está golpeando a la juventud, que está golpeando a la humanidad, ¿qué nosotros deberíamos hacer como hombres de Dios? ¿Retroceder o darle una palabra profética y decirle, todavía no todo está perdido, avanza? Amén. Caíste, pero te puedes levantar. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuánta gente, hermano? Mire, Dios demanda una generación en este tiempo que sea en medio de la tempestad obediente a la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Por qué, Serrano? Porque Dios un día te dio una palabra a ti. Eso es así. Dios un día te dijo, te voy a llevar a las naciones o voy a hacer grandes cosas contigo, ¿sí o no? Amén. A todos Dios nos lo ha dicho. A usted que está mirando ahí, Dios algún día por medio de un profeta o por medio de una revelación, Dios te dijo, lo voy a hacer contigo. Amén. Ahora hay un secreto aquí. Jesús le dijo, crucen al otro lado, pero Jesús no le dijo qué iba a pasar en medio de cuando ellos comenzaran a remar. Ahora, cuando Dios nos llama a nosotros, Dios no pinta la cosa bonita, todo está bien, vas a ir a las naciones, voy a hacer grandes cosas contigo, vas a profetizar, vas a ser rico, te voy a entregar un carro, pero hay algo, que el proceso, Él no te lo muestra. No, es el medio. Él te muestra la entrada y te muestra la salida, pero en medio del proceso no te lo muestra. ¿Qué harías en medio del proceso? ¿Qué harías en medio de la tempestad? Si Dios te mostrara a ti el medio del proceso, ninguno de nosotros estuviéramos de pie. Entraría, ¿no? Todos retrocederíamos. Ninguno avanzáramos, hermano. ¿Qué harías en medio de la tempestad? ¿Avanzas o te quedas estancado a ir sin intentarlo? Te vas a quedar ahí, vas a morir en medio de la tempestad, o vas a retroceder o vas a avanzar. Hay una garantía de que fue Jesús que te llamó. Hay una garantía, Serrano, de que fue Jesús que le dijo a ellos, crucen al otro lado. Mientras Él despedía a la multitud, después de que Él despidió a la multitud, ¿para dónde fue que cogió Jesús? Para el monte a orar. Ahora yo me preguntaba, pero Jesús, ¿a qué fue al monte a orar? ¿Por qué Jesús fue al monte a orar? Seguramente fue a darle gracias al Señor por el milagro que aconteció, porque gracias Él le dio. Le dijo, Padre, tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas. Pero ¿por qué Jesús dijo esta palabra cuando Él iba a duplicar los peces y los panes? Era por las personas que estaban ahí. Quiere decir que esto fue un acto de acción de gracia que Jesús hizo ahí. Entonces yo me preguntaba, Jesús seguramente fue a orar para que la fe no le falte a sus discípulos. Seguramente cuando Jesús fue al monte a orar, Jesús le presentó a sus discípulos, a su padre, le dijo, Padre, cuídalo en medio de esa tempestad, cuídalo, que no le pase nada, que ellos no perezcan, que su fe no le falle en medio de esa tempestad. Ahora tú que estás ahí, Jesús fue que te llamó. Amén. Jesús siempre está pendiente de ti. Sus ojos y sus oídos están atentos a tu oración. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a retroceder o vas a avanzar? ¿Vas a llegar a tu destino profético, el cual el Padre ha diseñado para ti? ¿O te vas a quedar estancado en una misma posición? Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Aunque muchos han retrocedido, yo creo que hoy en tiempo de conocimiento hay un despertar para tu vida. Yo profetizo que tu vida desde hoy nunca más será la misma. Si has pensado tirar la toalla, si has pensado
retroceder. Yo te digo como profeta y hombre de Dios, avanza, que Jesús está atento de ti. Avanza en medio de esa tempestad. No sea de aquellos que quieren tirar la toalla, que han dejado ese llamado que Dios te ha entregado en el suelo. Levántate y avanza. Dios, Aleluya. Padre, Gloria al Señor. avanza, avanza. Es tremendo eso, José Miguel. Mira, José Miguel, cuando Jesús le dice sube o suban a la barca, me llama la atención porque lo que Jesús le dice aquí no es modo pregunta. No. Jesús no le está diciendo a ellos, Exacto. ustedes quieren cruzar al otro lado. No. O sea, Jesús le está diciendo a ellos, crucen al otro lado, suban y crucen. O sea, que cruzar al otro lado no es algo que yo quiera, es una obligación. Es una orden. Todo el que quiera pasar de nivel, todo el que quiera algo diferente en este reino tiene que cruzar. Y Jesús Eso los es invita así. a cruzar y Jesús nos está diciendo, oye, ¿me quieres cruzar? Jesús está diciendo, oye, es que es una obligación que tú cruces. Entonces, eso lo queremos, aquí está tremendo eso. Mira, conforme a lo que está hablando el profeta en el día de hoy, es interesante ver que la asignación de cada hombre de Dios conlleva un proceso. Sí, ay, sí, muy fuerte. Es decir, muy fuerte. no hay un hombre de Dios que tenga un llamado que primero no pase por un proceso. Sí, Si te pones a analizar la situación que estaban viviendo los discípulos en el momento que se levanta la tempestad en medio del mar, no es una tempestad que se levanta con la intención de solamente matar, sino de asustar. claro, sí. Si hay algo que hace el Muy fuerte. proceso, y es que el proceso busca la manera de desenfocarse. Cuando tú te desenfocas, ahí es donde tú pierdes todo. Yo tengo una frase que dice que el enfoque equivocado es la razón por la cual los hombres fracasan. Y el enemigo busca todos los medios para desenfocar al hombre cuando va camino al destino que Dios ha trazado para su Sí, vida. muy fuerte. Y yo muy entiendo fuerte. que quizá hay gente que han tratado de caminar correctamente, pero se han desenfocado. Sí, ay. Y cuando alguien se desenfoca, ahí es donde vienen las confusiones. Porque tú no ves a Dios en la situación y tú dices, ¿qué está aconteciendo? Dios me llamó y también me envió. ¿Por qué ahora mismo no estoy viendo a Dios en medio de mi proceso? Sí, wow, muy fuerte. No sé si muy te, fuerte. si te has puesto a pensar lo que vivió el maestro en la cruz del Calvario. Cuando él estaba en la cruz, él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Es decir, él estaba en medio del cumplimiento de lo que él vino a hacer, pero él no sentía a Dios en medio de ese proceso. Sí, muy fuerte. Entonces yo quiero que alguien entienda que el hecho de que tú no sientas no quiere decir que él no esté. Wow, tremendo, tremendo. Sí, tremendo, demasiado fuerte. Y mira, hay algo que en medio del proceso que estaban pasando los discípulos, dice que la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino caminando sobre las aguas. Amén. Ahora, algo que me llama a mí mucho la atención era algo de lo que hablaba Serrano, porque los discípulos en ese momento se sintieron como desamparados. Amén. Se sintieron, ¿dónde está aquel hombre que hace milagros? ¿Dónde está aquel hombre que sana a los enfermos? ¿Dónde está aquel hombre que hace cosas sobrenaturales y que nosotros andamos con él y le servimos a él? ¿Dónde está ese hombre? Seguramente ese temor comenzó a vivir sobre ellos, porque dice que cuando Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, la cuarta vigilia de la noche, pensaron que era un fantasma. Pero hay muchas personas que dudan, pero siempre en medio de ese grupo de personas que están dudando, siempre hay uno que es un atrevido. Y en esa barca estaba montado Pedro. Y Pedro entonces comenzó a tener un diálogo supuestamente con el que era un fantasma. Y le dijo, si eres tú, Jesús, permíteme de que yo vaya a ti. Pero ¿cómo yo voy a ti? En un acto sobrenatural. ¿Cuál fue el acto sobrenatural, Serrano? Si eres tú, permíteme que yo vaya a ti, pero caminando sobre las aguas. Sobre las aguas. Sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven, ven. Y Pedro dice que comenzó a caminar. Ahora, me llama a mí mucho la atención. ¿Por qué no fue otro de los discípulos que le dijo, si eres tú, Jesús, permíteme que yo vaya a ti? Porque a veces habemos muchos que profesamos una fe, pero en medio de la tempestad y en medio del proceso, creemos de que Dios no está ahí. Y a veces siempre tiene que levantarse uno
y decir una palabra profética. Si eres tú, Jesús, permíteme que yo vaya a ti. O si fuiste tú que me llamaste, en medio de este proceso yo necesito que haya calma. Amén. Porque a veces nosotros tenemos la autoridad de Dios dentro de nosotros, pero a veces esa autoridad de Dios que supuestamente está dentro de nosotros, en medio del proceso, no la hay y no la utilizamos. Así. Y Pedro dijo, si eres tú, permíteme de que yo vaya a ti. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, comenzó a ver algo sobrenatural sobre su vida, pero comenzó a desenfocarse, como dijo Serrano ahorita, y comenzó a mirar a los lados. Comenzó a mirar, ¿tú sabes qué? Lo que él empezó a mirar desde que se montó en la barca. ¿Y qué fue? Los vientos contrarios. Mira algo, hay algo que me llama aquí la atención, Giancarlo, y quisiera como abrir un paréntesis, cuando dice que ellos veían al maestro como un fantasma. Esto es algo como tan increíble, porque cuando tú lo analizas desde un punto de vista y te pone a hacer como un análisis general, algo que hace el miedo es que el miedo no te permite ver lo que en realidad son las cosas. Sí, muy fuerte. Porque nosotros estamos hablando de unos discípulos que venían de vivir una experiencia extraordinaria. Tremendo. Había una multiplicación de pan. Ellos hubiesen visto a Jesús haciendo algo extraordinario. Sí, correcto. Hubiesen visto un milagro que no es común, algo de multiplicación, algo que muestra que más de 5,000 personas fueron alimentados con 2 o 3 pancitos y 2 o 3 peces. Sí, correcto. Y vemos que ellos en medio de la tempestad, en vez de acudir al hombre que hizo el milagro, al hombre que trajo la multiplicación, lo que hace es que se llenan de miedo, se llenan de temor. Y si hay algo que el temor hace, y es que el temor te desenfoca de una manera extraordinaria. Sí, es más, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que a mí me llegó a pasar. La cortina con el miedo se convierte en un monstruo. Sí, muy fuerte. Yo llegué a vivir eso. Sí. Y yo creo que hay gente que quizá ahora mismo tienen a Jesús en el frente, pero no están viendo a Jesús porque tienen miedo, están viendo un monstruo. Sí, ¿no? Y hay un detalle ahí que también, ¿verdad? Ellos están siendo azotados por una tempestad a tal grado que el agua se entraba en la barca de ellos. Entonces ellos tenían el mito de que existía un espíritu que se encargaba de manipular las aguas y los vientos, etcétera. Entonces, cuando ellos ven esta tempestad, ellos entienden que no es algo natural lo que está pasando. No. Entonces, cuando ellos ven que este personaje se le aparece caminando por encima de las aguas, entonces ahí ellos entienden que ese es el fantasma de las aguas, que como no pudo, ¿verdad?, con las aguas derribar la barca, entonces ahora vino personalizado. Personas. Entonces ahora los tigres están asustados, llenos de temor, porque dicen, pero acá hay fantasma. Porque ellos hubieran visto a Jesús operando el milagro. Ellos hubieran visto cómo Jesús le ordenaba a los vientos y le ordenaban al mar. Muy fuerte. En el capítulo 8 de Mateo. Pero ellos no hubiesen visto a Jesús caminando por encima de las aguas, porque esto no cabe la lógica humana. Sí, que un humano camine por encima de las aguas, nunca se hubiese visto en la historia. Entonces, para ellos, lo más probable es que ese fuera un fantasma, y eso fue lo que más lo llenó de temor a ellos, porque para ellos no era normal que un ser humano caminara por encima de las aguas. Pero, como yo decía en una ocasión, Serrano, San Miguel, ellos conocían al maestro en una área, Sí. pero el maestro quería revelarle otra área de milagros, otra área del reino. Ellos conocían al maestro que le ordenaba los vientos, ellos conocían al maestro que multiplicaba los panes, que multiplicaba los peces, ellos conocían al maestro que sanaba al paralítico, que le devolvía la vista al ciego, pero ellos no conocían al maestro que caminaba por encima de las aguas. Entonces el maestro tuvo que hacer en esta etapa fue quedarse fuera de la barca y enviarlo a ellos, porque el maestro siempre iba con ellos en la barca. Pero en esta etapa el maestro quería darle otra experiencia, entonces el maestro tiene que quedarse fuera de la barca, porque la experiencia que él le quiere manifestar es fuera, dándole a entender que cuando ellos no lo vean operando literalmente, que estén quietos, porque de todas formas él está ahí observando, porque él está en el monte, pero el maestro estaba atento de todo lo que estaba aconteciendo ahí. Entonces el maestro le dijo, miren, como yo decía en el video, cuando tú lo veas en la barca, es que él está caminando por encima de las aguas. El agua representa tu problema, tu dificultad, de lo que te azota. Muchas veces nosotros somos invadidos por los problemas, las dificultades y esas cosas, pero tenemos un maestro que camina por encima del problema, de las dificultades. Y él nos quiere enseñar a nosotros
a caminar por encima de esas dificultades y hacernos entender que nosotros revolcarnos y deprimirnos por los problemas que estemos pasando no va a resolver nada. Mira, Giancarlo, sabemos que Dios está trayendo una palabra extraordinaria. Hay gente que están siendo edificada de una manera sobrenatural. Pero entrando nuevamente aquí donde me quedé, el miedo es algo increíble. Sí, porque el miedo no solamente te desenfoca, el miedo también te hace perder como la memoria. Sí, sí. No sé si ustedes se han puesto a analizar que ellos no se vieron solamente envueltos en una sola tempestad. Ellos se hubiesen visto en medio de diferentes tempestades, en diferentes circunstancias. Eran pecadores. Eran pecadores. Ellos eran Sí, profesionales sí, del área. claro que sí. Sin embargo, en medio de esta tempestad específicamente, ellos sienten que se van a morir. Pero estamos viendo también que si abrimos otro episodio, se levantó otra tempestad en otro momento determinado donde Jesús iba durmiendo en la barca. Sí, muy fuerte, wow. Él iba durmiendo en la barca y dice que ellos dijeron, maestro, ¿tú no ves que nosotros vamos a morir en este proceso? ¿Tú no ves que las aguas se están metiendo? Sí, Quiere decir que el miedo no solo te desenfoca, te hace olvidar ¿de quién está ahí contigo? quién está caminando contigo. Dios, Y yo creo que hay gente que tienen que entender que si Dios te llamó y te dijo, crucemos al otro lado, tú no puedes permitir que el diablo te desenfoque. Tu enfoque tiene que estar correcto en medio del proceso. Tu enfoque tiene que estar correcto en medio de la tempestad. Tu enfoque tiene que estar correcto en medio de cualquier situación que tú estés viviendo. COVID, no importa. No. Wow, Dios mío, yo siento una gloria muy fuerte en esta mañana. Mira algo, y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, es lo que tú estás hablando. Ahora, un hombre, Pedro, experto en el área, Sí. un hombre que tal vez era el mejor pecador de su tiempo, un hombre, como dijo Serrano, experto en el área, que nadie como él. No. Ahora dice que tuvo miedo el hombre de la experiencia de andar en el mar. Ahora el hombre tiene miedo, como dijo Serrano, y ahora pensó que todo se había perdido. Sí. Pensó que ya no hay esperanza. Dios mío, siento Dios como mío. que se me están abriendo los ojos. Hermano, no hay esperanza. Todo se perdió. ¿Cuánta gente, hermano, que están mirando este asunto aquí? El Eto Akuma Sai. ¿Cuánta gente, hermano, que están mirando este programa que han dicho todo se ha perdido? ¿Cuánta gente que están mirando desde hoy que ha dicho mi casa no tiene solución? Wow. Dios mío, Sato ahí Takuma Kai. ¿Cuánta gente que están mirando ahí por medio de este programa que han dicho mi matrimonio no hay solución? Se fueron toda la iglesia, no hay solución. El pastor solo y yo en la silla. Wow. Todo se perdió. La humanidad dice, ya el COVID acabó con este mundo. No hay una esperanza. Wow. Y yo como profeta de Dios le profetizo Isaías capítulo 60 en esta hora. Te lo profetizo a ti que estás mirando. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Y dice, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Ah! Amén, aleluya. Dios mío. Ahora, dice que oscuridad cubrirá las naciones y tiniebla la tierra. Todo, hermano, sobre la faz de la tierra. Tiniebla, oscuridad, ha arropado a este mundo. Ahora, pero dice sobre ti. ¿Sobre quién? Levanta tu mano y créelo. Sobre ti. Sobre mí Será vista su gloria. Y en medio del proceso, en medio de la tempestad, en medio de la guerra, de la batalla que esté pasando, su gloria será vista sobre ti. ¿Por qué? Porque eres llamado con propósito. Y aunque soplen los vientos en tu contra, aunque el mundo se parta en dos pedazos, si todavía lo que el Padre ha dicho de ti no se ha cumplido, prepárate. Porque como Lázaro serás levantado de la tumba y vas a tener que cumplir la asignación profética que el Padre te ha comendado. Amén, gloria al Señor. Amén. Ya estamos entrando, Giancarlo, en modo conclusión. Sí. Y sabemos que Dios está hablando a alguien en este momento. Quizás ahora mismo tú estás diciendo que no puede con la cruz que está llevando. Sin embargo, hay algo que es muy interesante, y es que cuando Jesús menos fuerza tenía, dice que había ángeles que le servían. Y yo creo que hay gente que ahora mismo hay ángeles que le están sirviendo. Dios mío, qué locura. Hay gente que ahora mismo están escuchando y el Padre está con ellos en medio del escenario. Wow. Pero en medio de ese escenario hay algo que se llama proceso.
En medio de ese escenario hay lo que se llama situaciones que llegan para cruzarte a otro nivel de gloria. Amén. Wow, Dios mío, yo atesoro esa palabra. Y yo creo que en el día de hoy hay gente que han sido edificados de una manera extraordinaria. Porque Dios ha traído palabra de parte del Señor. Eso es así, eso es así. Realmente excelente, muy poderoso lo que él ha traído. ¿Verdad que sí? Me llamó la atención mucho cuando él hablaba del acto, ¿verdad?, sobrenatural. O sea, lo que Jesús quería darle a ellos o quería traer era un acto sobrenatural. Sí, Y bueno, Pedro quería la confirmación de que era él a través de este mismo acto sobrenatural. Amén. Sí, Y vemos que cuando Pedro duda que se está hundiendo, Pedro como profesional, era como decía el hermano Reinaldo anteriormente, Pedro como profesional en este asunto, en pesca, y bueno, y nadando era tremendo, él podía usar sus habilidades y nadar hacia la barca. Pero cuando él se está hundiendo mediante este acto sobrenatural, entonces él no pudo utilizar sus habilidades. No. Porque las habilidades naturales no pueden intervenir en los actos sobrenaturales. Wow, muy fuerte. Eso es, entonces era como decía el hermano, o sea, tus títulos de teología, tu título de doctorado, tu título de maestría, no van a funcionar en los actos que son sobrenaturales. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eso es lo que vemos aquí, algo totalmente extraordinario. Un Pedro que a pesar de que tenía habilidades naturales, no la pudo utilizar en el momento de lo sobrenatural. Sí, Gloria al muy Señor. fuerte, muy fuerte. Ya nosotros, Dios nos ha entregado una palabra, no sé si el profeta aún tiene algo más. Sí, no. Yo concluyo con esta palabra que fue cuando Pedro comenzó a hundirse, gritó y dijo, Señor, sálvame. Y dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él, o lo tomó. Y dice que cuando volvieron a la barca se calmó la tempestad. Y algo que, con esto concluyo, que me llama mucho la atención, es que si Jesús extendió la mano, quiere decir que Pedro estaba a punto de llegar a donde estaba Jesús. Y llegando al lugar ya donde estaba Jesús, comenzó a hundirse porque el miedo comenzó a apoderarse de él. Y hay muchas personas que han caminado mucho en estos caminos, han caminado mucho y están a punto de ver ya manifestado lo que un día se habló de él. Pero en ese último acto comienzan a dudar y comienzan a hundirse. Pero en medio de ese proceso y de ese momento que tú te sientes donde ya todo se perdió, como hizo Pedro. Dudó, pero dijo, Señor, sálvame. Que perezco. Si no, no se fue al mundo, no se descarrió. Mucha gente se sienten, hermano, metido en el hoyo, pero se quedan en el hoyo. No extienden la mano para que Jesús lo levante. Yo te invito a que no te quede en esa misma condición, sino extiende tu mano, porque Jesús está presto para extenderla a él también y levantarte y posicionarte a donde tú estabas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, amén. Muchas bendiciones, mi gente, en el día de hoy. Estamos sumamente agradecidos por esta transmisión, por este programa, porque sabemos que alguien fue edificado de una manera sobrenatural. Te pedimos en este momento que si no te has suscrito en nuestro canal, que te suscriba, active la campanita de notificación y por favor déjanos un comentario. Así que Dios te bendiga y este fue tu programa Tiempo de Conocimiento.